Jeremías 34, versículo 18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellos. Pacto de sangre, ese es el título de la enseñanza. Pacto de sangre. Estaba leyendo este pasaje en el libro de Jeremías y leyendo este capítulo y leyendo este versículo me llamó la atención. Me llamó mucho la atención y eso provocó que preparara esta enseñanza. Cuando uno lee digamos en la Nueva Traducción Viviente, se lo voy a leer ese versículo en la Nueva Traducción Viviente. Puesto que rompieron las condiciones de nuestro pacto, los partiré en dos, tal como ustedes partieron el becerro, cuando caminaron entre las mitades para solemnizar sus votos. Mire cómo dice acá este texto. Bueno, en la Biblia encontramos muchos pactos, ¿ya? Muchos pactos. En la Biblia encontramos algunos pactos que, digamos, se concertaban o se acordaban con sangre. Con sangre. Este que habla Jeremías es un pacto que hizo el pueblo de Dios con su Dios. ¿Y en qué consistía este pacto? Era porque habían ciertas promesas que se hacían, y en esas promesas que se hacían, entonces para dejar digamos como algo firme o algo sólido, o que queden fuertemente adheridos, entonces se tomaban animales que se usaban para el sacrificio y se dividían por la mitad, es decir, se partían así, por toda la mitad, y los colocaban frente con frente, es decir, una mitad hacia aquel lado, otra mitad preciso al frente, así se colocaban, ¿ya? Le explico, para explicarle mejor voy a tomar otro texto para explicarle mejor acerca de ese versículo. Y este ejemplo lo tenemos en el capítulo 15 de Génesis. En el capítulo 15 de Génesis, Dios le dice que a Abraham que iba a hacer algo muy grande con él. Y entonces cuando Dios le dice así, él aprovecha y dice: Señor, pero si que tú no me has dado prole, si tú no me has dado hijos, como en otras palabras, tú me vas a dar algo grande. Bueno, recuerda que yo quiero tener un hijo, ¿ya? Entonces no me ha dado hijo y tengo a un siervo, porque en la costumbre hebrea era eso, que si en una familia no tenían hijos, entonces quien heredaba era el mayordomo. Ese siervo que era un esclavo, que era el mayordomo. Y por eso es que él le dice al Señor: Señor, pero si tú no me has dado hijo y mi heredero va a ser un esclavo. Y entonces el Señor le dice: no, un momentico. Un hijo tuyo te va a heredar. Pero ¿cómo así, Señor? Sí, Señor, sal. Y lo sacó. Sal afuera. Y salió afuera y dice: ahora mira a ver si tú puedes contar las estrellas. Así va a ser tu descendencia. Y es más, te voy a decir otra cosita, que es lo que es donde voy a explicar el asunto. Te voy a decir otra cosita. Versículo 7, él le dice:
y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Oiga, y dice para darte a heredar esta tierra donde tú estás. Y en estos pactos, cuando se hacen este tipo de pactos, la pregunta que casi siempre hace cuando alguien promete algo a otro, la pregunta que hace la otra persona es: ¿qué seguridad tengo que eso que tú me dices será así? ¿Qué seguridad tengo? Y el otro responde: hagamos un pacto de sangre. Hagamos un pacto de sangre. Y cuando tú lees, te das cuenta que Dios le dice: toma a una cabra, creo que de 3 años, y a un cordero de 3 años, y un vacuno de 3 años. Bueno, le dice: tómalos y pártelos por la mitad. Y colócalos frente con frente. Así que cuando los animales eran colocados así, aquí en el centro, es decir, si colocaba un animal aquí y otro aquí así, aquí en el centro quedaba como especie de toda la sangre corría así y quedaba como un camino de sangre. Quedaba un camino de sangre, y entonces, ¿qué hacían? Las personas se metían en ese camino de sangre, y entonces caminaban haciendo la promesa. Es decir, que cuando ellos pasaban allí, dejaban huellas de sangre. Eso es lo que se llamaba, ese es un tipo de pacto que se hacían. Dejaban esas huellas impregnadas allí de sangre. Entonces, al cortar estos animales por mitad, indicaba que el fin de la vida permanente, ya, es decir, llegaba a un fin, como decir, este es un pacto, aquí termina. Es como eso, como terminar. Es decir, termina aquí algo para empezar otra cosa. En este sentido, con el propósito de establecer una nueva unión, un nuevo pacto, ¿ya? Y estaba atestiguado por el derramamiento de la sangre de esos animales. Entonces, ese pacto se hacía entre ellos, pero como testigo estaba Dios. Es decir, ese tipo de pacto, cuando se hacían entre dos personas, que el otro le prometía al otro, entonces hagamos, ¿y cómo sé yo que eso va a ser así? ¿Cómo sé que tú me vas a cumplir? Y entonces decía la persona: hagamos un pacto de sangre, ¿ya? Y colocaban como testigo a Dios y caminaban por allí. Por ejemplo, cuando tú lees en el caso de David, en el capítulo 20, que habla de eso, el primer libro de Samuel, te das cuenta que David y Jonatán hacen una como especie de una promesa, un pacto, ¿ya? A partir del versículo 14 dice: y si yo viviere, harás conmigo misericordia. Ese le está hablando Jonatán, dice: harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejéis que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David. En otras palabras, fíjese el tipo de pacto que sea. Cuando se hacían estos tipos de pactos de sangre, lo que se hacía era esto. Es decir, fíjese lo que le dice Jonatán a David. Le dice: bueno, mira, en otras palabras así, si yo llegara a morir, si yo me muero en el momento de la guerra, yo llegara a morir, es decir, los enemigos de David llegaran a morir, porque él sabía que los enemigos de David era la casa de Saúl, su padre. Si llegara a morir, hagamos un pacto de que tú vas a preservar el nombre de Jonatán.
la familia, la casa de Jonatán. En otras palabras, yo voy a hacer un pacto con el hermano Jorge. Le digo, hermano Jorge, hagamos un pacto de sangre. Dígame a qué. Dice, hombre, en caso tal de que yo llegara a morir, yo quisiera que usted no desamparara a mi familia. Le dice, denle, hermano Enrique, si usted se llega a morir, yo me comprometo a cuidar de su familia, a velar por ella. Ese es el tipo de... Entonces, ¿qué se hacía? Se partían los animales y se caminaban por ahí haciendo ese pacto. ¿Ya? Eso era lo que se hacía. Entonces, en el pacto se decía, si yo no te cumplo las palabras, eso es lo que se decía mientras caminaba, dice, si yo no te cumplo las palabras que te he prometido, que Dios me parta por la mitad. Oiga eso, que Dios me parta, dice que me caiga un rayo. Pero dice que Dios me parta por la mitad como fueron partidos estos animales si yo no te cumplo. Dice que ponen como testigo a Dios. Y entonces así se hacía. Y se pactaba. Por eso es que Dios le dice a su pueblo lo que dice ahí Jeremías, que estábamos hablando. Se está hablando de un pacto de sangre. Ellos prometieron serle fiel a Dios y pactaron partiendo un animal y caminando, si te vamos a ser fiel, y rompieron el pacto. A eso es que se está refiriendo. Dice, puesto que rompieron las condiciones de nuestro pacto, porque ustedes hicieron un pacto conmigo, dice, los partiré, porque eso es lo que se hacía. Dice, si yo no te cumplo, que Dios me parta. Y es lo mismo que está diciendo aquí. Le dice, los partiré en dos, tal como ustedes partieron el becerro, porque rompieron mi pacto. Así se hacía. Así que cuando Abraham, o cuando Dios le dijo a Abraham que le daría la tierra donde estaba, esa era la promesa. Fíjense que aquí quien está haciendo la promesa es Dios. Señor, no me ha dado hijo, yo te voy a dar, mira, cuenta las estrellas, te voy a dar un hijo, y un hijo te va a heredar, y esta tierra también te la voy a dar. Y él le dice, Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla, la tierra que me estás prometiendo? ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Y aquí es cuando el Señor le dice, búscate una cabra de 3 años, búscate un becerro de 3 años, búscate tal. Y le dice que el animal, les dice, divídelos por la mitad. Es decir, Dios está haciendo un pacto de sangre con Abraham. Es Dios, dice, pártelos por la mitad y colócalos. Y entonces parte esos animales y los dos debían pasar por en medio del camino que había quedado de sangre, que quedaba entre las mitades, que se llamaba un camino de sangre. Abraham esperó que Dios pasara, pero ustedes saben que Dios es invisible. Y Abraham esperó que Dios pasara, pero el proceso había demorado. Oiga, ¿y sabe lo que llegó? Llegaron aves de rapiña. Claro, animales muertos que estaban allí. Y entonces llegaron aves de rapiña y Abraham esperara que Dios pasaba, pero Dios no pasaba. Y Abraham empieza a ahuyentarlas, las aves de rapiña. ¿Sabe, mi hermanito? Cuando sobre nuestro sacrificio descienden vanos pensamientos de dudas de lo que Dios nos ha dicho que nos va a dar, ahuyéntelos.
Ahuyéntelos, porque Dios es fiel a lo que Él promete. Gloria a Dios. A veces hay personas que también llegan para desanimarnos con respecto a lo que Dios nos ha prometido. Y empiezan a desanimarnos. Son aves de rapiña, pero tú tienes que espantarlos. Tienes que ahuyentarlos. Como quien hiere mis huesos. Mis enemigos me afrentan todo el día diciendo: ¿dónde está tu Dios? No es que tú tienes a Dios. ¿Dónde está tu Dios? Y dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con las multitudes y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Dice: porque te alates, oh alma mía, y por qué te turba dentro de mí. Él dice: espera en Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. En ese proceso Dios no había pasado. Y Abraham está esperando. Dice que llega la tarde y no pasa. Y llega la ave rapiña y ella empieza a espantarla. Y espera. Y espera. Pero me llama la atención. Aleluya. Me llama la atención que la Biblia no describe que Abraham haya pasado por el camino. Quien iba a pasar era quien hizo la promesa. Y él esperaba que Dios pasara. Entonces, porque ese pacto lo asumiría la responsabilidad directa por la administración Dios. Por eso él solo tenía que pasar. ¿Sabe que los pueblos hititas tenían esta costumbre? Y los hititas practicaban estos pactos. Para ellos, un dignatario de menor rango era quien debía caminar por el camino de sangre. Ese camino de sangre que había quedado por esos animales muertos. Y cuando éste juraba lealtad al otro superior, él decía: hagan los dioses conmigo, decían los hititas, hagan los dioses conmigo y aún más, como he hecho yo con estos animales, si no cumplo con los términos de este pacto. Así decían los hititas. Así que ellos también practicaban esto. Él estaba esperando que Jehová pasara. Y se hizo oscuro y ya los animales ya no estaban los de rapiña. Pero él estaba en espera. Abraham estaba esperando que Dios pasara, porque él le prometió. Y la única manera de que eso pasara era que Dios pasara por el camino de sangre. Y sabe que esto me hace acordar de Jesús. Y me hace acordar de Jesús porque cuando en Isaías se habla acerca de esto, dice: yo solo he pisado el lagar y mis vestidos se han manchado. Yo solo he pisado el lagar. ¿Por qué tenía que pasar él solo? ¿Y por qué tenía que ser uno de menor rango según los hititas? Yo estaba también leyendo Filipenses cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios no tuvo en poco su posición como Dios. Y entonces no solamente se hizo hombre, sino que se humilló para hacerse como un siervo, uno de menor categoría.
¿Qué es lo que hace el Señor? Al colocarse voluntariamente a sí mismo por debajo de Abraham para hacer ese pacto. La Biblia dice, versículo 17 de Génesis 15, después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante, oiga, y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Se oscureció y Abraham todavía estaba esperando hasta que apareció la antorcha por las mitades. Dice que empezó a pasar por la mitad la antorcha, haciendo alusión que la propia gloria de Dios pasaba por entre medio de los animales divididos para mostrar que es el pacto, amén, de él, que no requería de Abraham. Él no requería que Abraham pasara, él lo que requería era él pasar, porque el pacto, él se hacía responsable de ese pacto. Y ustedes saben que Dios nunca miente, lo que él dice se hace. Así que note que este es el modelo o la sombra en el Antiguo Testamento para el nuevo pacto en Cristo Jesús. Porque esto es lo que hace el Señor cuando, siendo Dios, se hace Cordero de Dios. Amén. Se hace Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y accede a la cruz para salvarnos. ¿Sabe lo que dice Hebreos 10:19? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y dice, como dice, por el camino nuevo y vivo. El camino nuevo y vivo que nos abrió, ¿a través de qué? De su carne. ¿Está viendo? Está hablándonos de Jesús. Porque la Biblia dice, cuando dice a través de su carne, y la Biblia dice, por ejemplo, cuando usted lee en Lucas 23, habla de que el velo del templo se rasgó por la mitad. Ya, y el velo dice es su carne. Se rasgó por la mitad. Oiga, él hizo, no nosotros a él, sino él hizo un pacto con nosotros. Él hizo un pacto con nosotros. Y nos hizo a nosotros preciosas y grandísimas promesas. A nosotros. Gloria al Señor. Al hacer este camino de sangre, Él nos hace una promesa. Unas promesas preciosas y grandísimas promesas. Amén. Él solo caminó ese camino. Ninguno de nosotros, hermano, lo caminó. Solo Él lo caminó. Para ir a la cruz del Calvario, solo Él lo caminó. Ninguno estaba con Él. Así como en Abraham no caminó, solo apareció la antorcha. Y Jesucristo es la gloria de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, al hacer, digamos, el camino, así como en Abraham, Jesús también lo hace. Camina por en medio, Él solo, indicando que Él era, de Él era el pacto y que Él asumía la responsabilidad de ese pacto. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que, ¿por qué, hermano? Dice, porque Él se hizo fiador nuestro. La Biblia dice que Él se hizo fiador nuestro. Por eso nosotros no tuvimos que caminar por ahí, sino que Él solo caminó.
Y Él se hizo fiador nuestro. Eso lo dice en Hebreos 7:22. Dice, por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto. ¿Ya vio usted que Él se hizo fiador qué? Nuestro. Dice, yo voy y camino. Déjenme que yo soy ese cordero, pero yo también voy a caminar. Porque Él es el sacerdote. Y el fiador es la persona que responde por otra en caso de que la otra persona no cumpla las obligaciones del pago, del pago que la persona contrajo, ¿cierto? O su deuda, como nosotros no teníamos con qué pagar. La salvación no se pagaba con cualquier peseta o cualquier peso, cualquier libra de oro. No, nosotros no teníamos cómo pagar. Y Dios dijo, yo me hago fiador de ustedes. Yo me hago fiador de ustedes. Y esto es lo que nos da a nosotros garantía de un pacto nuevo y definitivo. Un pacto nuevo y definitivo. Y después de las promesas que Dios le hizo a Abraham, Él le dijo, Señor, ¿qué seguridad tengo de que eso que tú me dices será así? Esa promesa que tú ¿qué seguridad tengo? Entonces Dios hace el pacto de sangre para demostrar que cumplirá lo que prometió. Jesús nos hizo promesas, grandiosas promesas. Cuando hizo ese sacrificio, Él prometió darnos vida. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió hacernos descansar cuando estemos cansados. Él prometió sanarnos. Él prometió resucitarnos. Él prometió venir por nosotros. Aleluya. Él prometió llevarnos al cielo. Él prometió darnos tierra nueva y cielo nuevo. Él prometió venir por una iglesia. Él prometió. Y tú le preguntarás, Señor, ¿qué seguridad tengo de que eso que tú me prometiste va a ser así? Y Él le dice, mira el camino de sangre, mira el camino de sangre, mira el camino de sangre. Yo caminé por ahí. Ese es el pacto que Dios hizo con nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Por eso es que Dios ve a la gente a veces no cree las cosas que nosotros creemos. Y no la creen porque ellos no conocen a Dios. Ahora ya les doy ¿de cuál? Génesis 15. El libro de Génesis 15, ahí lo encuentra todo esto. ¿Ya? Entonces, Dios le dice, mire lo que Dios le dice. Dios le dice a Abraham, le dice, yo soy Jehová. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Mire que esta declaración que Dios está haciendo, su propósito de esta declaración era que le daría la tierra, pero mire usted, mire lo que dice, pero tú te vas a morir. Es decir, que Dios anticipa, mire, le voy a decir, 600 años antes que sucediera lo que voy a decir ahora, ya Dios se le había declarado a Abraham. Le dice, mira, yo te saqué de allá de Ur de los Caldeos y esta tierra te la voy a dar por heredar. Pero te voy a decir, esa descendencia, como cuando le sacó ahí, se cuenta las estrellas, así va a ser tu descendencia. Dice, esta descendencia, porque hay una descendencia carnal y hay una descendencia espiritual. La descendencia
carnal es Israel. ¿Ya? A Israel se le estaba prometiendo eso. Fíjese que apenas no tenían hijo y ya Dios le estaba diciendo, te voy a dar un hijo para que herede. ¿Ya? Él es el que va a tomar la herencia. Pero te voy a decir, este pueblo, tu descendencia, va a ser llevada a un pueblo lejano y va a ser esclavizada 400 años. Mire que ya le está declarando 600 años antes, porque dice 400 años y después el pueblo que lo cautivaba con poder yo lo voy a sacar y ellos van a salir de allá, pero van a quedar despojados los que están allá, porque ellos le van a dar riquezas. Ellos van a salir con grandes riquezas y van a llegar a esta tierra, la que yo juré que te la daría a ti. Así que mire cómo Dios anticipadamente le dice cosas que están en el futuro 600 años antes. Después van a suceder, pero que Dios se la está declarando. ¿Ya ve? Dios a nosotros nos ha declarado cosas que están en el futuro. Apocalipsis es un libro que está en el futuro. Cosas que están en el futuro. Pero además de eso, la venida del Señor está en el futuro. Pero Dios nos la revela. Y nos la está diciendo, mire, ¿saben una cosa? Yo voy a ir por ustedes. Yo voy a ir por ustedes. Y voy a ir por ustedes. Y no importa que ustedes se mueran, tranquilo, yo los voy a levantar, los voy a resucitar. Y me los voy a llevar al cielo. Y allá en el cielo, ustedes van a ser mi esposa porque yo me voy a casar con ustedes. Oiga lo que Dios le está revelando. Y después de esas cosas, entonces vendrá tal cosa y regresaremos aquí a la tierra. Ya entraremos a un milenio que va a haber. Después vendrá un juicio. Dios le está declarando todo. Pero después de eso, yo les daré tierra nueva y cielo nuevo para que ustedes estén conmigo para siempre. Mire cómo Dios anticipadamente le está revelando cosas o nos está revelando cosas que van a estar allá. Y lo más hermoso y lo más precioso es que somos la descendencia de Abraham, que andamos por la fe. Nosotros creemos por la fe que lo que Dios a nosotros nos está diciendo es así, es verdad. Eso lo creemos nosotros por la fe. Y es posible que hayan personas que de pronto hasta nos molestan, hasta nos atacan, hasta que nos dicen así. Pedro mismo lo escribió, que muchos burladores decían, ¿y dónde está la promesa esa promesa que le hicieron? De su advenimiento, esa que le hizo el Señor y que Él viene. ¿Dónde está? Ustedes todavía siguen esperando, ustedes son locos. Recuerden, son las aves de rapiña. Son las aves de rapiña que quieren robarle a usted, aleluya, la bendición de creer en ese Dios tan poderoso que lo salvó, lo regeneró, lo transformó y lo hizo nueva criatura. Son las aves de rapiña. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está eso que dicen que Cristo viene? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Han pasado muchos. Ya yo tengo 37 años de convertido y creo que han sido muchos años. Y desde allá de los tiempos de los apóstoles, ellos siguieron creyendo y murieron creyendo que Cristo viene. Y aunque han pasado 2000 años, esta iglesia sigue creyendo que Jesucristo viene. Que Cristo viene por su iglesia. Seguimos creyendo eso. ¿Qué garantiza o qué garantía tengo de que eso que tú me prometiste va a ser? Mira el Calvario. Ve al Calvario. Aleluya. Aleluya. Yo me imagino que Cristo que fue azotado, lacerado, yo me imagino que mientras iba allá a la colina de la calavera, Él iba dejando el camino de sangre. Aleluya, como diciendo, sigan el camino de sangre, sigan el camino de sangre, porque el camino de sangre los va a llevar al Gólgota. En el Gólgota yo vencí al diablo y a sus huestes. En el Gólgota yo tuve la victoria para salvarlos a ustedes. El camino de sangre. Ese es el pacto que Dios hizo con nosotros.
Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Y los que creemos por la fe, creemos lo que hacía Abraham. La Biblia dice que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Gloria al nombre del Señor. Dios explicó y ratificó entonces lo que heredarían sus descendientes. Los descendientes de Abraham por la fe. Adiós. Allá los otros esperaban la entrada a la tierra prometida. Nosotros esperamos la entrada a esa tierra nueva y cielo nuevo que Él nos abrió. Así que hermanos, Él viene por su iglesia. Espanta las aves de rapiña, espántalas. Porque las aves de rapiña quieren hacerte extraviar. Y hoy uno mira con preocupación a mucha juventud que llegan aves de rapiña y como que esas aves de rapiña a muchos los ha hecho desviar. Y han dejado que sus sacrificios sean comidos por aves de rapiña. Sabe que nosotros siempre estamos haciendo sacrificios a Dios. El hecho de usted estar aquí, de no estar allá, hoy es domingo, hoy es para dormir hasta tarde, como muchos lo hacen, sino que usted está aquí en un acto de fe. Esto es un acto de fe. Así que yo creo que lo que usted está haciendo es porque le está creyendo a Dios, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Esto es un acto de fe. Nosotros somos hijos de Abraham, pero por la fe. Y por eso estamos aquí. Dios hizo un pacto de sangre con nosotros. Creamos que lo que Dios nos prometió, así va a ser.